Se encuentra con nosotros la licenciada Magdalena del Pilar Mazatán Solís. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, bióloga docente y presidenta de la Asociación para la Divulgación, Ciencia y Conservación del Ambiente, conservacionista de fauna silvestre, protectora e investigadora de la ruta migratoria de la mariposa monarca y colaboradora con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y el día de hoy nos acompaña para darnos una pequeña charla acerca de la biodiversidad en la zona noreste en el marco de la 9ª Semana CONALEP de Protección del Medio Ambiente. Bienvenida, maestra. Adelante. Pues muchísimas gracias. Es un honor poder estar con ustedes. Y pues más que platicar de biodiversidad, será platicar, poder transmitir un poquito de lo que hemos aprendido en el paso de esta vida, lo que hemos logrado aprender en San José, porque pues realmente nosotros no somos de San José, pero nos sentimos ya que formamos parte de ese municipio, la verdad, tan interesante. ¿Me podrían decir si ya se está compartiendo la presentación? Así es, maestra, ya se va. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos en la 9ª Semana CONALEP de Protección al Medio Ambiente. Espero que la disfruten, que empiecen a poner todos sus sentidos alerta, porque realmente eso es lo que vamos a ver en esta parte de biodiversidad de la zona noreste de Guanajuato. Esto ustedes ya lo han visto desde siempre, lo que es la biodiversidad, definición de biodiversidad lo han visto desde la secundaria, ya lo vieron ahora en su paso por el CONALEP. Pues en resumidas cuentas es la variedad de vida, eso es la biodiversidad, la variedad de vida que podemos encontrar. Pero a veces para poder estudiar esta variedad de vida tenemos que hacer bloques, así como tenemos un juego de Lego y vamos armando, es lo que hacemos con la biodiversidad. Tenemos tantos cuadritos, grandes, chiquitos, medianos, de muchos colores, así es como visualizamos la biodiversidad. Y obviamente para poder armar una figura, tenemos que combinar toda esa variedad de vida para formar ecosistemas. Y el ecosistema puede ser tan grande o tan pequeño como nosotros querramos. Sin embargo, pues para que sea así más simple el poderlo trabajar, principalmente lo dividimos en 3. Biodiversidad genética, aquí de una vez les aviso, vamos a utilizar todos esos conocimientos que han aprendido con sus maestros. Entonces, vamos a hablar de esa biodiversidad genética, todo lo que tiene que ver con la genética de cada una de las especies, incluso con nuestra propia genética como especie, ¿verdad? Porque entre hermanos tenemos genética diferente, aunque es muy similar. Bueno, la biodiversidad de especies, porque hablamos ya de otro nivel, y la biodiversidad de ecosistemas, que estamos hablando de esos espacios más grandes. Pero para poder entenderlo, quiero que ustedes visualicen estos niveles de organización. Aquí ya vamos a utilizar nuestra materia incluso de química, ¿sí? Esos niveles de organización que nosotros podemos encontrar, y empieza desde el átomo, ¿verdad? Un solo átomo lo combinamos y nos da moléculas. Si combinamos moléculas, tenemos organelos, y así sucesivamente hasta llegar a los sistemas, ¿verdad? Nuestro sistema, el sistema nervioso, ¿verdad? Que está formado de dendritas y así sucesivamente. ¿Cómo se va formando esos sistemas y esos niveles? Y donde nosotros realmente nos estamos ubicando en la parte de la diversidad de vida es en los organismos. Un organismo puede tener un microecosistema. Nosotros, si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos microecosistemas, ¿no? La flora intestinal, por ejemplo, la tan famosa flora intestinal que hasta nos dicen que probemos estas bebidas para los probióticos, ¿verdad? Para ayudar a la flora intestinal. Eso quiere decir que tenemos nosotros un ecosistema adentro de nosotros.
incluso en el rostro, ¿verdad? El rostro es un pequeño microecosistema en donde podemos albergar algunas bacterias, algunos organismos ya más grandes como algunos ácaros, ¿no? Los ácaros que encontramos en la piel. Yo no, la verdad nunca pensé llegar a ver un ácaro que saliera de mí. Una chica estaba haciendo un estudio de ácaros de la piel y entonces me puso aquí tantito cola loca en un portaobjetos y que lo jala, digo, me dolió muchísimo, ¿verdad? Pero cuando ella lo pone al microscopio me dice, mira, esto es lo que hay en tu piel. Ahí es cuando nosotros vamos viendo la dimensión de lo que es la biodiversidad. Entonces, cuando nosotros ya nos ubicamos desde dónde estamos partiendo para el estudio de la biodiversidad, lo primero que pensamos es en esto. Ah, sí, en aquellas especies grandes, bonitas, llamativas, ¿verdad? Como los caballitos de mar, las guacamayas, los osos blancos, en fin, todas esas grandes especies que son las que están más estudiadas, de las que tenemos registros muy completos, que valga decir que no están totalmente descritos todavía hasta la fecha, se llegan a encontrar nuevas especies, se llega a hacer arreglos sobre la taxonomía de estas especies, pero nunca pensemos en ellos, ¿verdad? Esta es una gotita de agua, imagínense una gotita de agua de mar. ¿Qué vida podemos encontrar? Ahí encontramos lo que es el plancton, y el plancton que está dividido en zooplancton y fitoplancton. Entonces, el fitoplancton son pues las algas, siempre, aplausos a los árboles generadores de oxígeno. Sí, pero lo que nosotros no sabemos es que las microalgas son las encargadas de la mayor cantidad de oxígeno que se libera al planeta. Esto yo espero que ustedes puedan entenderlo, que los árboles sí nos dan un beneficios, pero las microalgas, esa biodiversidad de microalgas son las que permiten que el planeta tenga su abastecimiento de oxígeno. Y bueno, en el zooplancton pues encontramos pequeñas medusas, encontramos copépodos, bueno, cangrejos incluso, ¿no? Crías de cangrejos y así de microscópicas son. Radiolarios, bueno, híjole, podría yo estar todo el día hablando de las especies que podemos encontrar en una gotita de agua. Entonces, pero son las que menos tomamos en cuenta. Incluso en el suelo, ¿sí? En esta de aquí, si pueden observar el círculo del lado derecho, esta es la microfauna que podemos encontrar en el suelo. Si nosotros también estudiáramos el suelo, también encontraríamos microorganismos que son los que ayudan a que se lleve a cabo también esos procesos de aprovechamiento de la energía, ¿sí? La energía, recuerden que se va transformando, entonces ellos también ayudan a que se dé esa transformación de energía. Y cuando yo les pregunto, más bien, cuando sus profesores que les llevan materias de biología y hablan sobre la biodiversidad, obviamente hablamos sobre la pérdida de los hábitats. Y de volada ustedes me van a contestar, sí, la pérdida del hábitat se da por la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación, las especies invasoras, el tráfico de especies, y me pueden hablar de muchísimas. Pero el punto aquí es realmente estamos conscientes de lo que nosotros como personas estamos haciendo para perjudicar a la biodiversidad. Ahí es donde tiene que hacerse ese análisis, que realmente sabemos lo que tenemos que hacer para poder conservar la biodiversidad. La pregunta es, ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente estamos nosotros teniendo un cambio en nuestros hábitos para conservar la biodiversidad? Yo creo que no. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a tomar esa conciencia. Si bien es cierto que no toda la responsabilidad es suya, porque nosotros como adultos somos quienes hemos generado todo este estrago y les hemos dejado un mundo totalmente distinto al que yo conocí. Yo les puedo decir que yo conocí una biodiversidad totalmente distinta. He visto cómo se ha ido acabando la biodiversidad, por ejemplo, de San José, cómo
en las carreteras, por ejemplo, la carreterita que va para la comunidad del 5 de mayo, no se veía absolutamente nada, estaba totalmente la vegetación, eran pequeños microsistemas que encontrábamos ahí. Pero ahora se alcanza, bueno, ya podemos ver la avenida que los lleva al CONALEP y hagan ese análisis de su entorno, ¿verdad? Que si caminan de Libramiento hacia el CONALEP, se van a dar cuenta cómo hemos perdido cobertura, cómo hemos perdido biodiversidad en tan pocos años, porque eso se ha venido dando en los últimos 7 años, que se ha dado una pérdida de la biodiversidad impresionante en la cobertura vegetal. Y bueno, pues estas son las consecuencias, lugares áridos, pero eso sí, ¿no? Son lugares áridos y nosotros pues, queremos la sombrita. En el caso de los animales, bueno, ellos se refugian en los pequeños espacios que quedan. Y obviamente están más expuestos a ser depredados. Nosotros, pues, hacemos todo lo posible, ¿verdad? Por estar en la sombrita. Pues ahorita en esta época que está haciendo muchísimo calor, bueno, hasta en la sombrita del poste, ¿no? Ahí nos acomodamos para buscar esa sombra. Entonces, esta parte de la biodiversidad también está relacionada con la protección de esa biodiversidad, pero cuando hablamos analicen, cuando hablamos de la protección de animales, inmediatamente pensamos en animales domésticos y exóticos. Sí, yo quiero proteger al perrito, al gatito, yo quiero una serpiente asiática, yo quiero una rana de Chile porque son allá muy bonitas, las ranas dardo, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de esos animales que nos generan un sentimiento de incluso hasta de estatus, ¿no? El que alguien tenga un pitón burmés albino, ¡uy, qué bonito animal! Y mientras más grande y robusto sea, pues qué excelente, ¿no? Pero eso también nos lleva a la pérdida de la biodiversidad. Aclaro en este punto que sí es importante respetar a estos animales domésticos. Es muy importante porque también nos llevan incluso al punto de la indolencia, el grado de tener animales en las azoteas muriéndose de calor y de hambre y haciendo cosas que no debemos, o incluso torturarlos, ¿no? No debemos maltratarlos, aunque sean animales que si bien no pertenecen a la vida silvestre, todos los animales merecen respeto. Y quienes protegen a estos animales es un gran beneficio porque los gatos son los principales depredadores de la biodiversidad en aves, lagartijas y reptiles. Entonces, cuando ellos nos ayudan a mantener controladas estas poblaciones, entonces, al hablar de esta biodiversidad, que esta biodiversidad sí es la que debemos también proteger y es de suma importancia hacer algo por ellos, entonces es cuando las cosas tienen que trabajar de manera, las asociaciones tienen que trabajar de manera conjunta con la asociación civil, porque si yo quiero un animal, debo estar consciente que debo ser responsable, porque puedo ocasionar un estrago ecológico. Pero, ¿qué puede tener que yo compre un pitón burmés? Sí, un pitón burmés puede llegar a medir entre 4 y 6 metros. Y si tú vas a una tienda de mascotas, te lo venden. Pero ya cuando te lo venden, dices, empieza a crecer, y entonces lo tienes en una mascotera chiquita, en una pecera, luego en un encierro más grande, luego necesitas un encierro enorme para que pueda estar. Y la alimentación sale carísima. Y entonces dices, pues lo voy a ir a tirar ahí por las nopaleras, allá que les gusta, por la huerta, vamos a echarlo ahí en las nopaleras de la huerta, y ahí se queda ese animal, sigue creciendo, pero resulta que el mismo negocio le vende a otra persona, también le vende un pitón burmés, y tiene el mismo problema, y va y lo abandona en el mismo lugar, pero resulta que uno era macho y el otro era hembra, y se encuentran, se dan las condiciones necesarias, y entonces ahí es donde se dan los estragos ecológicos. Eso es muy importante que lo piensen, porque todas estas especies que tenemos aquí son las que debemos proteger. La más vulnerable de todas estas
es el tlacuache. Tlacuache no lo quieren porque dicen que es una ratota. Bueno, pues esa ratota no es una rata, es un marsupial, es de los pocos marsupiales que tenemos en México. Y San José y la zona noreste, más bien, la zona noreste tiene la fortuna de tener un marsupial. Es que se come las gallinas, es que el animal tiene hambre, si nosotros hemos roto su espacio. Esta es la parte en la que tenemos que ver que es importante pues, el tomar acciones, pero que esas acciones no tengan una repercusión sobre las especies, como hablábamos de la tortuga casquito, que esta tortuguita muchas veces nos la llevamos porque la vemos indefensa. Si ustedes encuentran esta tortuga en el camino, fíjense hacia dónde se dirige y lo único que tienen que hacer es cruzarla, quitarla del peligro y que ella siga su camino. No se las lleven a casa porque luego la verdad no saben qué hacer con ellas y terminan llevándolas. Nosotros las reubicamos, pero la finalidad es que no estemos interfiriendo tanto. Si ya hemos interferido en su ecosistema y en sus hábitos, pues hay que tratar de evitarlo. ¿Cuáles son las utilidades de la biodiversidad? Porque también es esa parte. ¿Qué beneficio me da la biodiversidad? Bueno, pues el que yo me tome una tacita de café tiene que ver con la biodiversidad. El que yo me tome un mezcal tiene que ver con la biodiversidad. Incluso las vacunas, ¿no? O los antidoping, por ejemplo. Aquí nosotros podemos observar este cangrejo cacerola, que gracias a su sangre se puede obtener el principio activo para poder encontrar sustancias ajenas a nuestro cuerpo, ¿verdad? En el caso del mezcal, si no existieran los murciélagos, obviamente no existiría el mezcal porque no habría polinizadores. Y en la taza de café, escarabajos, abejas, abejorros, mariposas, todos ellos forman parte de esa biodiversidad que hace que nosotros tengamos lo que hoy tenemos. Incluso los celulares. No sé si sabían que la escama de los celulares, hay una mariposa que se utiliza su escama para hacer el chip de los celulares. Entonces, hasta en la tecnología tenemos a la biodiversidad inmiscuida. Y bueno, ¿dónde puedo obtener toda esta información de la biodiversidad que tenemos? Bueno, pues hace unos años, lo que era antes el Instituto de Ecología y Medio Ambiente, saca un estudio de estado, que así le llaman, y el título es La biodiversidad en Guanajuato, y son 2 tomos. Ahí viene mucha información de algunos artículos donde nos habla lo que se ha encontrado en cuanto a la biodiversidad. El actual Instituto de Ecología, la actual Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial incluso tiene listados, por ejemplo, de flora nativa del estado de Guanajuato. Ustedes ingresan a la página y pueden encontrar estos listados e incluso pueden seleccionar la información del lugar. Es que yo quiero saber la biodiversidad de plantas de Pinal de Zamorano. Ah, perfecto. Entonces, nada más seleccionan Pinal de Zamorano y les va a aparecer el listado. Y últimamente sacó lo que es el documento técnico, base del inventario de especies vegetales nativas, porque ahora también se promueve que utilicemos plantas nativas para no afectar tanto los ecosistemas. Y bueno, el último pues es naturalista. Yo en lo personal pues tengo mi reserva sobre el naturalista en cuanto a identificaciones y todo, pero he de reconocer que es una buena herramienta para poder dar a conocer la biodiversidad que tenemos. Incluso, bueno, aquí se ve este listado, aquí viene la familia, nombre científico, el rango, el taxón, así es como viene el listado de la Secretaría de Medio Ambiente. Estas son la forma en que ustedes pueden ir armando incluso sus propios listados. Yo armé este listado de plantas, ¿verdad? De la zona noreste, incluso los municipios, ¿no? Por ejemplo, Pavonia cándida, que la pueden encontrar en San Luis de la Paz, el acebuche, ¿sí? O mejor que su nombre científico, Forestiera
filogireoides, en Tatarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca. Así es como pueden ir encontrando y pueden saber en qué municipios se encuentran. Si ustedes quieren un jardín polinizador, inmediatamente pueden armar su lista y ver qué especies son las que pueden encontrar. Y en esta parte, no está esa diapositiva, pero este año, por ejemplo, San José Iturbide participó, y también ustedes participaron, en el reto naturalista urbano. También ese tipo de eventos nos ayudan a saber cuál es la biodiversidad que tenemos en el lugar. Utilizamos como herramienta naturalista y de ahí se empiezan también a formar esos listados para que la gente sepa qué es lo que hay. Mucha gente dice que para poder saber qué es lo que hay, para conservar hay que saber lo que hay, pero imagínense, es tanta la biodiversidad que si yo primero encuentro qué tengo y después lo conservo, pues no tengo nada, ¿verdad? Porque voy a seguir acabando con lo que tengo. Entonces, conforme voy haciendo mis listados de qué es lo que tengo, pues también voy conservando lo que tengo, porque si no, toda esa biodiversidad se termina. Y obviamente, pues estos listados nos ayudan a formar esos ecosistemas y entonces entramos a esta parte en lo que es en particular la biodiversidad del noreste de Guanajuato. Ahorita hablamos ya de generalidades, hablamos de beneficios, hablamos dónde podemos encontrar toda esa información para la biodiversidad. Si se fijan, lo vimos por líneas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir llegando hasta este punto en el que se genera la información de la biodiversidad del noreste de Guanajuato? Y bueno, el noreste de Guanajuato pertenece a la primera región y entonces incluye municipios desde Atarjea, Jichú, Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca, Doctor Mora, Victoria, San Luis de la Paz y San José Iturbide. Y además tenemos la sierra, ¿sí? Aquí esto aparte de la Sierra Gorda, que comprende todos los municipios que ya mencioné, y la importancia radica en el que el 53% de la riqueza de los ecosistemas de Guanajuato los encontramos concentrados en esta parte, ¿sí? Ahí es donde tenemos una mayor biodiversidad, porque si ustedes tuvieran la oportunidad de viajar a las otras regiones, descubrirían que ya han perdido gran parte de la biodiversidad y que ahora solo encuentran cultivos, fábricas, ciudades, y lo que queda pues está muy contaminado. Y bueno, ¿por qué es importante esta región? Porque se ubica en dos provincias fisiográficas, la Mesa Central, que comprende las llanuras, y sierras del norte de Guanajuato, que equivalen al 63% del territorio de la región, y que abarca ya habíamos dicho, pues todos esos municipios forman ese gran ecosistema. Y bueno, en lo que va de su biodiversidad, bueno, pues en solo la zona noreste se encuentran 1,815 especies de plantas registradas, 31 subespecies, 52 variedades, 729 endémicas, que eso de endémico quiere decir que solo las encontramos en ese lugar, mesoendémicas, microendémicas, algunas que están dentro de la NOM 59, otras en la lista roja de manera internacional o en las CITES, y especies prioritarias para la conservación. Aquí podemos observar lo que son las grandes cactáceas que se utilizan para el acitrón, ¿sí? Que son del género Echinocactus, que si bien es cierto, no son las únicas en el país, en Guanajuato, tenemos otras zonas como Tehuacán, la reserva Tehuacán-Cuicatlán, donde tenemos también presente ese género de cactáceas gigantes. Sí son importantes en la zona por la cuestión comercial. Sin embargo, pues ya prácticamente se están acabando. Para que una cactácea crezca, pues le lleva 1 centímetro de 1 a 2 años. Entonces, váyanle sacando cuentas. ¿Cuánto medirá esta cactácea? Alrededor de, ¿qué les gusta? 1,50 metros más o menos. De a 1 o 2 años, dependiendo la época de lluvia, pues pasa mucho tiempo.
También tenemos las mamilarias y el género Mamilaria que está presente. Utilizamos, por ejemplo, los famosos chilitos, que es lo que nosotros consumimos. Tenemos palo dulce, tenemos esquites, huizaches, también tenemos lo que es estas especies que nos ayudan mucho, los nopales, por ejemplo, el género Puntia, ¿sí? Que nos ayuda también pues, a nuestra gastronomía, porque también es esa importancia en la gastronomía, en la zona noreste del estado, pues se consume muchísimo pues los nopales, las tunas, el choconostle, que son parte de la biodiversidad, entre muchas otras cactáceas. Entonces, esta parte de su biodiversidad de plantas se debe, ¿sí? Se debe a las condiciones, a los microclimas que se van formando. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté en la sierra hace que se hagan pequeños microclimas, pequeños microecosistemas que nos dan plantas muy específicas. De ahí que tengamos 729 plantas endémicas. Incluso para lo que es San Luis de la Paz tenemos una especie enana, ¿sí? de cactus, una biznaga enana, que es la que tenemos en esa zona. Dentro de la NOM 59, eso quiere decir que es la norma oficial, en donde viene, ¿sí? qué especies están en algún estrato, ya sea de protección, conservación, peligro de extinción. Bueno, pues obviamente, pues está Cupressus lucitónica, ¿sí? Este tipo de arbusto lo tenemos, de árbol, que es un cedro, es un tipo de cedro blanco que tenemos aquí, que es endémico de la región. Lo podemos encontrar en algunas zonas para allá, en Pinal Zamorano. Pues hay que conservarlas, porque imagínense, ya casi no hay, y con los incendios que hemos tenido, la verdad es que los incendios nos ayudan a que se acabe también parte de la biodiversidad. Tenemos que empezar a trabajar en esta parte de la conservación. Algunos pinos, ¿verdad?, que también están dentro de la NOM 59. Tenemos también esta especie que es Taxus globosa, que es una cupresa. Y bueno, este tipo de arbustos están en protección especial, quiere decir que sí están en un punto ya de la extinción, ¿no? En peligro de extinción. Y bueno, en la parte de zoológica, ¿verdad? Ya vimos la parte botánica, vamos a la parte zoológica, que es la que se ha estudiado de alguna manera, como lo decíamos, más puntual, porque son los grandes grupos, es mi especialidad, esta parte de animales, ¿verdad? La parte zoológica, pues encontramos, ¿verdad? Carpinteros, aquí está estos carpinteros, estos pajaritos rojos que les llaman gorrión, es un gorrión mexicano, o le dan algunos otros nombres como pirocéfalos, por ejemplo, este pirocéfalo rubinos, que es muy bonito, lo podemos ver aquí en San José, muy territorial. Tenemos también a Toxostoma curvirostre, que es le llaman verduguillo porque él es un verdugo para las presas. Lo que hace es que caza algunos insectos, lagartijas, pequeñas especies, y las clava en algunos lugares, a veces en los nopales, y de ahí se va alimentando. En el caso de este pajarito amarillo, que le llaman tortilla con chile, es muy apreciado por su canto. Y si ustedes ponen atención cuando andan en la carretera, podrán observar a esta simpática ave, que es un correcaminos, ¿sí? Que a mí me tocó verlo de la carretera San José Iturbide Mineral de Pozos, pero muy curioso porque ahora ya no atraviesa por la carretera, sino que se sube a algún mezquite o huizache que esté alto y de ahí brinca para poder cruzar la carretera y reducir las posibilidades de que lo atropellen. Entonces son estrategias que incluso ellos mismos van desarrollando para poder sobrevivir. Y en cuanto a aves rapaces,
pues nosotros vemos en el cielo, pues sí, es un águila, es un sopilote. Bueno, pues aquí en la zona noreste tenemos algunas aves que son migratorias, como en el caso de esta aguililla aura, la encontramos solo en alguna época, para la época de noviembre, diciembre. Llegan estas aves que se confunden mucho, ¿sí? Con estos opilotes, se confunden, y entonces, ¿cómo podemos saber qué es? Pues si es uno o es otra especie, bueno, por el tamaño. Sí, la aguililla aura es mucho más pequeñita y no tiene la cabeza roja, por eso nosotros podemos saber qué especie es. También tenemos una especie muy, muy emblemática, ¿verdad?, en la zona noreste, que es el principal emblema, ¿verdad?, de nuestro lábaro patrio, que es esta águila, el águila real, que es la que tenemos en la zona. Hay zonas de anidación que se encontraron el año pasado, se encontraron algunas zonas de anidación para la Sierra Gorda, allá para San Luis de la Paz, se encontraron algunos sitios de anidación, ellas son muy territoriales, entonces imagínense todo el espacio que ellas necesitan, por eso no es tan fácil a veces encontrarlas, y además vuelan muy, muy alto, a veces ligera, no se alcanzan a percibir, incluso con binoculares. Tenemos águila cola roja, ¿sí?, que ahora con el incendio, por ejemplo, en San José, se vieron las cola roja que andaban en la zona centro, andaban desesperadas. Y bueno, tenemos aquí a esta pequeña ave, que es un cernícalo, a veces lo podemos confundir con un ave normal porque es muy pequeñito, sí, medirá escasamente unos 10, 15 centímetros, y lo podemos ver que están paraditos en los alambres, ellos nada más de repente se ve cómo caen, cómo se dejan caer y agarran a su presa. También tenemos algunos milanos, que son de las aves rapaces más representativas. Caracara, ¿sí? También el caracara, por ahí cuenta la historia que pues no era una águila real la que aparecía en los códices, ¿verdad?, que era un caracara, el que estaba devorando la serpiente, pero bueno, era más elegante una águila real que un caracara, pero bueno, ahí traen esa discusión la gente que trabaja con esa parte de la historia. Tenemos arácnidos, los arácnidos, híjole, bueno, a mí me encantan los arácnidos. Tenemos este ejemplar, es muy famoso, sale en la película de Harry Potter, ¿verdad? Es un amblipígido, araña corazón, que la encontramos para allá en la zona de Tierra Blanca. Tenemos alacranes, que pues son ponzoñosos, su veneno no es tan mortal, a diferencia de, por ejemplo, este tipo de arañas, que es la viuda negra, la violinista, que sí hay algunos registros para la región. Parece ser que algunas llegaron de fuera, dentro de las maletas, porque recordemos que en la zona noreste tenemos gente que viene de fuera, entonces pues a veces se vienen ahí ellas de incógnito, y entonces pues bueno, empiezan también a hacer poblaciones. Este pequeñín, sí, que estoy señalando, es le llaman a veces cara de niño, sí, es un solífugo. Los solífugos son inofensivos, no matan, son buenos para comerse a estas arañas, ¿sí? Entonces hay que cuidarlos, hay que protegerlos, porque nos ayudan a eliminar algunas especies que sí pueden ser dañinas para nosotros. La araña lobo se distingue porque cuando ustedes la ven, así se ve su carita, esos ojitos así, con sus bigotitos, bueno, yo así la veo. También nos ayuda a comerse algunos alacranes, ¿verdad? Algunas otras moscas, mosquitos que sí pueden ser transmisores de enfermedades. Algo que apenas se presentó el año pasado fue un listado de pseudoescorpiones. El tamaño más grande de un pseudoescorpión es de 5 a 6 milímetros, son muy pequeñitos, pero bueno, ya tenemos un listado de pseudoescorpiones que se encuentran en San José Iturbide. Y bueno, las tarántulas, que tenemos diferentes especies de tarántulas en toda la zona noreste. Costetlana es uno de los más
relevantes y que hay que cuidarlas. Su veneno no es mortal para nosotros. Cuando veamos un animalito de estos, con un bote hay que ponérselos encima, una hoja y sacarlo. Recuerden que ellos nos ayudan mucho porque incluso al cavar, al hacer esos hoyos, cuando llueve se llenan y entonces ayudan a la filtración del agua. Fíjense qué importancia, aparte de la cuestión de salud, porque se comen a los moscos y mosquitos, bueno, también en la parte de salud, de la captación del agua son súper importantes. Y este grupo de mariposas, los lepidópteros, pues siempre son famosísimos, porque a quién no les gustan los colores de las mariposas, ¿verdad? Pues tenemos a la mariposa cebra, que es la que tenemos en medio, tenemos presente al género Danaus, Danaus gilipus, Danaus plexipus como mariposa monarca, que bueno, mariposa monarca ustedes ya la super conocen, yo creo que no había necesidad de meter una foto de mariposa monarca, pero sí de sus hermanas, ¿verdad? Danaus gilipus y Danaus erissimus, ¿sí? Son estas dos especies que tenemos de Danaus. También tenemos estas hermosas maripositas que son grandes, son amarillas, negras, son pueden decir, es que yo vi unas amarillas, ha de ser diferente especie, no, son la misma especie, nada más que uno es hembra y otro es macho, tenemos dimorfismo sexual, ¿sí? Y aquí hace poco lo que llegó a casa, nosotros tenemos un jardín polinizador y llegó una mariposa colibrí. Las mariposas colibrí se confunden mucho con los chupaflor, con los colibríes, se confunden muchísimo. Entonces, hay que prestar atención porque a veces lo que ustedes piensan que es un colibrí puede ser una mariposa colibrí. Entonces, en la zona noreste, y la han visto esta mariposa colibrí, la han visto en Santa Catarina, la han visto en Jichú, la han visto en Tierra Blanca, y yo la vi en San Luis de la Paz, y la encontré en San José Iturbide. Entonces, imagínense, y estas que son las nocturnas, son las que mucha gente no las quiere porque hay muchos mitos, ¿verdad? Que dicen que, ay, no, es que se paró una mariposa negra ahí en mi casa, un ratón viejo. Ay, no, es que alguien se va a morir, es que anuncian la muerte. Siempre somos muy negativos, sin embargo, hay gente positiva que vive para el norte del país, que nos dicen que cuando esas mariposas llegan a tu casa, las cuides porque anuncian la llegada de dinero. Otros dicen que la visita, que va a haber visita. Entonces les digo, va a haber una visita que va a dejar dinero, ¿no? Entonces hay que ver siempre la parte positiva de todos esos mitos y demás, que hay que pensar siempre en positivo. Entonces, pensar en todos los beneficios que estos polinizadores, porque todos ellos son polinizadores, tanto de plantas diurnas como nocturnas. ¿Cuáles serían las plantas nocturnas? Las plantas de desierto. En las cactáceas, por ejemplo, las globosas, ¿sí? Todas ellas, que viven en los desiertos, su flor abre en la noche. Entonces, estos son polinizadores, por eso los murciélagos son polinizadores, por ejemplo, de los agaves. Los agaves abren en la noche porque están en zonas áridas. Entonces, ellas van y se alimentan. Por eso es importante conservarlos, aunque a veces no nos guste su aspecto. En la parte de reptiles y anfibios, bueno, pues tenemos arenicolor, esta ranita que difícilmente la pueden encontrar, se camuflajea de veras, el mimetismo que tiene es impresionante. Las ranas, ¿sí? Este tipo de rana que es gila. Gila, si ustedes recordarán, en época de lluvias se oye como Corán, pero fuertísimo, fuertísimo, incluso con la rana neovolcánica, que es esta. En época de lluvias es hasta ensordecedor el croar, pero no sé si también han prestado atención que han disminuido. Las hemos dejado de ver porque hemos ido invadiendo lo que es todo Prados del Rosario. Todavía sale gila, a gila la vemos todavía que sale, porque ellas entran en una especie de letargo cuando se empieza a retirar las lluvias, entran en un letargo. Entonces,
quedan mucho tiempo ellas enterradas en ese letargo hasta que llegan las primeras lluvias. Hay que cuidarlas. Y bueno, tenemos también, pues sí, hay que decirlo, en la zona tenemos algunas serpientes víboras, ¿verdad? Las víboras, que son las venenosas, que tenemos a la coralillo y tenemos a la cascabel. Si se fijan, esta cascabel tiene una colita como rayitas. Bueno, pues gracias a esas rayitas se le llama cola de gato. Y esta es la más de todas las, el género de cascabel, de crótalos, que son las cascabel, esta es la más venenosa, ¿sí? La Atrox. Y tenemos también algunas culebritas de agua, ¿sí? Que a veces las matamos por ignorancia, a esta la confunden mucho con trompa de puerco, pero pues la verdad es que esta culebrita de agua no es trompa de puerco, la trompa de puerco es totalmente distinta, tiene una cabecita un poquito así como de flechita y en la punta de la nariz tiene una escama, que de ahí viene el nombre, entonces no las maten. Tenemos también a los llorasangre, tenemos estas lagartijitas muy bonitas, estos reptiles, que los vemos correr en las azoteas, pues hay que dejarlos y tener cuidado si tenemos gatos, pues ver que el gato no se los coma, porque el otro día nos hablaron que un gato había agarrado a un reptil de estos y que había que no sabían si estaba bien o no. Ya platicamos y bueno, nada más fue el susto, ¿verdad? Y perdió la cola porque estos cuando se asustan, estos reptiles pierden la cola, se le llama autotomía, para que se coma el depredador la cola y ellos conserven la vida. Después les vuelve a salir, pero bueno, ya no tiene la misma estética. Y de los mamíferos, pues, claro, los más bonitos, ¿verdad? Pues, como no, pues tenemos al cacomixtle, ¿sí? Que es que es Basarisus, ¿sí? Tenemos a Basarisus, que luego lo vemos atropellado en la carretera, ¿verdad? Yo he visto muchos atropellados en la carretera, al igual que a los zorrillos, ¿sí? Que hasta el olor, ¿no? Ya atropellaron un zorrillo por el puro olor. Tenemos rata canguro, tenemos zorrita gris, ¿sí? Y tenemos este simpático mamífero que es un tlalcoyote. También tenemos a este amiguito que difícilmente, yo creo que ahora lo podemos ver, se encuentra ya en las partes altas, en donde el ser humano raras veces llega, pero bueno, ahí está presente. Y en los últimos años, bueno, pues se encontró oso negro. Eso ha sido una super noticia, pero bueno, también debemos recordar que lo que es toda la Sierra Madre, ¿sí? Corre por toda la República y que, bueno, son esos ecosistemas que se van compartiendo a través de la sierra y que, bueno, pues ellos seguramente, conforme el cambio climático ha influido en sus ecosistemas, ellos han tenido que ir tal vez recorriéndose, ¿verdad? Eso será un misterio, habrá que ver si toda la vida ha existido o solo fue esa parte de tener que ir viajando, ¿verdad? Eso pues ya los especialistas no lo dirán. Venado cola blanca, que ya por ahí dicen, ¿y ahora qué voy a matar? Si ya no va a haber venado cola blanca, pues, caray, en vez de que piensen en matarlo, piensen en conservarlo, ¿no? Esa parte que tenemos nosotros siempre de decir, sí, me voy a salir con la resortera a matar pájaros, o voy o a los reptiles voy a matarlos, ¿no? Creo que debemos de cambiar esa parte. Nosotros somos unos invitados, ¿verdad? El que más sufre, como ya se los mencionaba, pues es la zarigüeya, ¿sí? El tlacuache, que es el que encontramos en nuestra región. Los tlacuaches, pobrecitos, la verdad es que ellos son los que más la padecen y yo creo que a mí me duele porque me ha tocado ver cómo los matan de unas maneras, híjole, tan espantosas después de golpearlos, amarrarlos. Bueno, no, creo que necesitamos cambiar esa parte. Y bueno, ya por fin encontré la diapositiva del reto naturalista urbano que se realizó este año y en el que participó CONALEP
y que gracias a su esfuerzo, gracias a todo su trabajo, fíjense nada más en San José Iturbide se tuvo el registro de 182 especies, ¿sí? Estas 182 especies la registraron 22 observadores, que fueron los que participaron. Ahora imagínense si todos ustedes hubieran participado de manera como debió ser, imagínense cuántos registros tendríamos solo para San José Iturbide. Y bueno, ¿cuántas observaciones tuvimos? 1074 observaciones y fueron 526 identificaciones. O sea que de las 526 identificaciones fueron 182 especies las que logramos encontrar. Pero yo espero que con esta plática, yo sé que fue larga, pesada, sin embargo, es esa parte que ustedes tienen que visualizar a la biodiversidad como algo grande, algo que nos estamos acabando, que entender que nosotros somos los que, pues, la tenemos de perder, a final de cuentas, los ecosistemas se recuperan de una u otra forma. Las especies van evolucionando, van cambiando y se van adaptando. El que no se adapta se muere. Y con el tren de vida que llevamos actualmente, pues desgraciadamente quien lleva las de perder somos nosotros. Espero que yo espero que este pequeño viaje desde lo más microscópico hasta lo macro, de ver la importancia que tienen, de que piensen ustedes, porque ustedes son el futuro, y que no, yo sé que no es tanta responsabilidad la que tienen, porque esto es lo que nosotros como adultos les hemos dejado, ¿verdad? Sus padres, ¿sí? Sus padres, sus tíos, me incluyo, ¿verdad? Nosotros hemos dejado este planeta porque es lo que hemos transmitido y se los hemos transmitido a ustedes. Ojalá ustedes logren formar una nueva sociedad en la que la parte del reciclado, la creación de autoconsumo con cultivos de traspatio, si tienen espacios grandes, pues incluso de pequeñas hectáreas de cultivo o camas de cultivo que les llaman, y que podamos hacer ese cambio, ¿sí? Es lamentable que nuestra labor no haya sido tan fructífera como debía ser en la parte de educación ambiental. Más de 30 años hablando de educación ambiental, 30 años de hacer estrategias, de lograr que no llegáramos al punto al que estamos hoy, ¿no? De estar pensando que San José se va a quedar sin agua. Cuando hace 13 años que yo llegué a San José, me decían, no se preocupe, San José nunca se va a quedar, se va a quedar sin agua. Entonces, pues con esto termino mi ponencia. ¿Alguna pregunta, comentario? Muchísimas gracias. Bien, la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, a través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato, otorga el presente agradecimiento a Magdalena del Pilar Mazatán Solís por su valiosa participación como ponente en la plática La biodiversidad de la zona noreste de Guanajuato, el día martes 1 de junio del 2021, en el marco de la 9ª semana CONALEP de protección del medio ambiente. Muchísimas gracias por brindarnos todo este conocimiento, maestra, por compartirnos esa vivencia, estas experiencias, que la verdad que, bueno, para nosotros que estamos insertos en la zona muchas veces desconocemos incluso muchas de las especies que, bueno, ya usted nos estuvo mostrando. Entonces, bueno, chicos, espero que les haya servido, que también ustedes aprendan a explorar esos ecosistemas, que aprendan de las especies y que más allá de que las conozcamos, que aprendamos a preservar esas especies. Porque por algo están, es una cadena, y hay la importancia de cada una de ellas, de la existencia de ellas. Muchísimas gracias, maestra. Agregamos también un reconocimiento para la Asociación para la Divulgación, Ciencia y Conservación del Ambiente,
como parte de esta colaboración con CONALEP. Yo les agradezco mucho pues la participación, muchachos, les agradezco pues el que hayan tenido ese interés por conocer estas especies. Vamos a replicar este video para todos los alumnos. Ahorita por cuestiones tecnológicas y demás, pues solamente ustedes tuvieron la fortuna de estar de manera presencial, virtual. Pero bueno, vamos a reproducir este video para todos sus compañeros. Muchísimas gracias, maestra, que tengan excelente día. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.